Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un espacio de edificación espiritual para tu vida y tu hogar. Aliento divino. Ser agradables es una tarea de por vida para todos y cada uno de nosotros. Ser agradables es la gran misión que tenemos de parte de Dios, porque si usted y yo no entendemos que ser agradables es una tarea, pues probablemente nunca vayamos a cumplirla. Por eso, mi querido, apreciado, amado hermano que está en este momento viendo este devocional, quiero decirte que muchos quieren es agradarse a sí mismo, o quizás hasta agradar a los demás, pero quizás no han entendido que la misión es ser agradables, pero a la manera de Dios. Veamos lo que dice Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, allí en primera los Corintios, el capítulo 7, el versículo 32 al 35. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba conformada por hermanos que tenían vidas desordenadas y cuyas cartas del apóstol Pablo, las dos cartas a los Corintios, tiene el propósito de amonestarlos para que estos creyentes pudieran vivir una vida cristiana acorde al propósito de Dios, y en este caso que estos creyentes pudieran entender pues el error que estaban cometiendo y pudieran así arreglar sus vidas. El apóstol Pablo buscaba que los creyentes estuvieran bien, que no pasaran por causa de la mala administración del estado emocional, no pasaran momentos de presión, de ahogo, quizá también de tormento, de tortura. Así que por ese motivo el versículo 32 que está allí en la palabra en primera los Corintios, el capítulo 7, ese versículo 32 comienza diciendo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y recuerde que el texto pues está hablando de lo que es la vida del ser humano, casado, soltero, con problemas en el hogar, quizás separado. Y el apóstol Pablo aborda toda esta temática y en el versículo 32 dice: yo quiero es que ustedes estén sin congoja, sin presión, sin ahogo, sin esta situación incómoda de tortura o de tormento. No es que la vida, aquí, para aclarar el contexto, no es que la vida en pareja sea sinónimo de preocupación, de estrés o de opresión o de ahogo. Pues no, porque si así fuera, pues entonces el hogar no sería una bendición, no sería lo que dice la Escritura verdad. Recordando pues que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y entonces toma la decisión de hacerle ayuda idónea, de acompañarlo. Y recordemos también lo que dice la Escritura en Proverbios 18:22, que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En este contexto, entonces la congoja del cristiano es por no entender el rol y querer quizás agradar a otros, sino a Dios y al cónyuge. Y también por no poder servir o vivir en plena disposición para el Señor. Hay creyentes que están pasando por esa situación emocional, que dicen: pero yo quisiera servirle al Señor de la mejor manera, y de pronto no lo pueden hacer a causa de su relación de hogar y de familia. Entonces, mis hermanos, son dos aspectos importantes que yo quiero mencionarles en el día de hoy, y yo quiero que usted pues allí, a través de la Escritura, de la palabra del Señor, me acompañara a este texto sagrado. Hoy, entonces, en esta reflexión bíblica, le motivo para que mire conmigo lo que la palabra del Señor nos habla, y es que los cristianos debemos ser agradables. Escúchelo bien, debemos ser agradables, cristianos agradables. Esta es la misión, esta es la tarea
que usted y yo tenemos de parte del Señor. Bueno, hay dos formas y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que los cristianos solteros deben agradar a Dios. Por lo menos así lo enseña la palabra del Señor y el texto en el versículo 32. Dice la Escritura que el soltero, usted quizás si está soltero, dice la Escritura que usted tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es decir, un soltero puede enfocar su vida. Un buen creyente soltero está enfocado en su vida en agradar al Señor. De allí en que uno le preocupa mucho, muchos jóvenes creyentes que están pensando en agradar al mundo, que están pensando en vivir una vida mundana. Esto es preocupante en medio de nosotros, el pueblo cristiano, porque lo que la Biblia dice que es natural es que los jóvenes que están solteros, que están sin esposa, que están sin compromiso, pues aprovechen su estado civil o emocional para agradar al Señor, para hacer todo, para dedicar su tiempo, su vida, sus espacios al servicio al Señor, para ir a retiros, para ir a vigilias, a campañas, a campamentos, para ir a seminarios, para ir a estudios bíblicos, para servir en la iglesia, ir a ensayos, preparar lecturas, preparar devocionales, predicar. El soltero puede dedicar su vida al ministerio, a la adoración al Señor, a agradar al Señor. Lo mismo son las solteras. Dice el versículo 34 que aunque hay una diferencia entre la doncella y la casada, dice la Escritura, ¿no? Hay una diferencia grande, igual como entre el soltero y el casado. Dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor también. Escúchelo bien. La doncella, una mujer creyente, que está soltera, que está en la casa, que está con sus papitos, esa mujer tiene toda la posibilidad de servir al Señor, de tener cuidado de las cosas del Señor. Y dice que es para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y escuche bien lo que está diciendo aquí. Para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Es preocupante hoy ver a muchas creyentes, hijas de Dios, ¿sí?, convertidas a Cristo, incluso con ministerios, donde sus cuerpos no reflejan santidad. Y con esto no estoy hablando en que sea el vestido el que refleje santidad, porque no pienso en eso, yo no creo eso, de que sea el vestido el que refleje santidad, sino lo que estoy pensando es que hay mucha desnudez, hay muchas minifaldas, muchas ombligueras, donde hijas del Señor, niñas vírgenes, solteras, niñas de la casa, los mismos padres de familia están comprándole ropas inapropiadas, sensuales, inmorales, y de esta forma se está incluso a veces hasta promoviendo la inmoralidad de los ojos y de la mente en medio de la congregación. Yo quisiera que como iglesia del Señor reflexionáramos en esto. Y usted que tiene hijas, hermana, usted que tiene hijas, hermano, yo tengo hijas, tratemos a la medida de las posibilidades en incidir en la vida y en la forma como ellas se visten. Llegará el tiempo en que salgan de las casas, que ya tengan su hogar y ya pues sus esposos y ellas mirarán qué decisión toman, pero mientras que dependa de nosotros y nosotros estemos aportando para sus ropitas, miremos en que ellas sean santas en espíritu como también en cuerpo. Y en esta parte nosotros sí podemos tomar una gran incidencia. Por eso, mis hermanos, mire que dice que las mujeres solteras, no importa la edad, hay mujeres solteras de 30, 40, hasta 50 años que se han podido dedicar toda la vida al servicio del Señor, que si estuvieran casadas no lo podrían hacer. Pero dedíquense a ser santas en cuerpo como también en espíritu. Ahora, no solamente son los solteros y las solteras los que deben agradar, sino que, bueno, aquí dice en que los solteros y las solteras deben dedicar esa etapa de su vida de soltería, deben dedicarla a agradar al Señor, a servir al Señor y a ser santos tanto en cuerpo como en espíritu. Pero sabemos en que llega un punto en el que ya dejamos de ser solteros y entramos a ese grupo grande de los casados, de los que tenemos pareja, de los que tenemos un hogar, de los que formamos una familia,
de donde podemos tener hijos, hasta nietos. Bueno, gracias al Señor por todas esas bendiciones que Dios nos regala, pero que allí la vida cambia en relación también con el Señor. Y mire que Dios no piensa controvertir con el ser humano. Dios no está pensando en controvertir con el hogar. Dios no está pensando en que usted, siendo soltero, se la viva de campamento en campamento, de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, de iglesia en iglesia, de actividad en actividad. Dios no quiere que usted siga igual, porque de lo contrario perdería su hogar, perdería su casa, porque usted estaría desatendiendo su casa, su familia. Dios sabe, y para que no haya congoja en ustedes, lo que está diciendo la Escritura es que ya los casados y las casadas cambian su vida y deben empezar a pensar en su cónyuge. Notamos en que el versículo 33 dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, y dice de cómo agradar a su mujer. Ya allí cambia, porque ya el hombre casado tiene que pensar en dónde va a trabajar, cómo va a formar empresa, cómo va a administrar una finca, cómo va a hacer tantas cosas, y de cómo vivir bien con su esposa. Escúchelo bien. El hombre que no es creyente, o los cristianos, malos cristianos, los cristianos deficientes en su carácter como hijos de Dios, no han entendido que su vida gira alrededor de ser agradables, bien a Dios o a su esposa, y que el que agrada a Dios agrada a su esposa. Sino que hay creyentes que piensan que solamente tienen que agradarse a sí mismos. Y no, usted cuando estaba soltero debía agradar a Dios. Si ya está casado, debe agradar a su esposa. Mírelo bien, dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y es de cómo agradar a su mujer. Dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer usted, querido hermano que está allí, casado? Vivir su vida a su manera, sin importarle lo que piense su esposa, sin importarle lo que ella esté sintiendo. No, si usted es un buen creyente, usted debe saber que usted debe dedicar su vida a agradar a su esposa, a agradarla a ella, que ella viva contenta, feliz con usted. Como dice la Escritura, vivir con ella sabiamente, tratarla como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia del Señor. Lo segundo, también dice que las casadas son diferentes a las doncellas también, porque dice, pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Analícelo bien. Dice allí que las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué indica esto, hermana? Usted que está casada, que usted tiene que entender en que usted, esa cuestión ahora de lo que dice Shakira en la canción, en que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, está llevando a algunas mujeres pues a que piensen en que sí, es así, y que usted puede hacer lo que se le da la gana y que usted no tiene que agradarle a ninguno. Y no es verdad eso. La Biblia dice también que así como su esposo tiene que vivir para agradarle a usted, usted también tiene que vivir para agradarlo a él. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un espacio de edificación espiritual para tu vida y tu hogar. Aliento divino.